encontramos de la unidad 2, que es lo que tiene que ver con áreas emergentes, con ley de salud mental, con perspectiva de género. Adelante, Mario. Hablamos hasta el cansancio, creo yo, pero si hace falta lo volvemos a revisar, de los puntos, las condiciones que son necesarias para que se configure un área. ¿Cuáles eran? Demanda social común, bien. ¿Qué más? La demanda social sería como el problema a resolver. ¿Qué más? Que no sea abarcada por un área mayor. ¿Qué otra delimitación? ¿Vale? Un cúmulo de conocimientos. ¿Qué es un cúmulo de conocimientos? Un cuerpo de saber, ¿no? Un cuerpo de conceptos. Cuerpo de conceptos o cúmulo de conocimientos, demanda social que no sea abarcada por un área mayor. ¿Qué más? Una población y unos objetivos específicos. Muy bien. Entonces, enfrentados a un ejemplo, ¿ustedes qué es lo primero que van a mirar? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cúmulo de conocimientos? Esa es la estrategia para, si la pregunta es un ejemplo, Roberto trabaja en una organización donde se ocupa de hacer no sé qué, ¿no? Si es un ejemplo, miren eso. Y eso les va a ayudar, por supuesto que si además saben cuál es el objetivo, cuál es el cuerpo teórico, cuál es la población de cada área, por supuesto, ¿no? Ahora, había áreas que cumplían estas características, pero que lo único que les faltaba era que estaban fuera de la normativa. Y esas son las que llamamos áreas emergentes. Esto tenía que ver, la idea de áreas emergentes también tiene que ver con una situación propia de la profesión y de los cambios socioculturales. Las demandas son dinámicas, los tiempos van cambiando, no son iguales las demandas que había a mediados del siglo XX que las que enfrentamos hoy. La tecnología avanza, la subjetividad se modifica, con lo cual el rol del psicólogo es dinámico. Hoy existen áreas que no existían hace 50 años. Capaz que no existía la psicología del tránsito a principios del 1900, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a ocupar de estas áreas. Yo lo que les fui armando, y las tienen desde ayer en el aula virtual, es tratar de armarles como un cuadro de cada una de ellas, de manera que les vaya quedando un poco claro las condiciones de discriminación de una y otra. A ver, Maile, vamos a la primera. Psicología de las catástrofes. ¿Qué les genera a ustedes? ¿En qué piensan si piensan en un psicólogo que trabaja en psicología de las catástrofes? Adelante. Los traumas que puede crear una persona después de una vivencia de una catástrofe como un tsunami, dice la compañera. Amiga. ¿Se escuchó lo de la compañera? ¿Por qué no me dicen antes? La compañera dice que no solo, como dice esta otra compañera, quizás sea el trauma posterior, sino intervenir en el momento para contener, que su profe les daba el ejemplo de una explosión de una fábrica, debe haber sido Río Tercero, imagino, de la fábrica de fabricaciones militares, donde los psicólogos tuvieron que colaborar con los bomberos para contener a la población que siempre intenta volver a buscar una mascota, a buscar alguna cuestión. Ustedes están marcando ahí, hay dos o tres cosas de contexto que nos van a ayudar. A ver, dale. Igual es fundamental que no se enfoque en la psicopatología, sino que se enfoque en crear grupos de contención para las personas afectadas, para sus ayudados y también para los emergencistas como bomberos, los propios psicólogos y todos los que están participando en la contención de esa catástrofe. Eso es esencial. A ver si le tiro y lo explico. Franco. No,
¿Cómo era? Iván. Iván dice que hay que tener en cuenta que no se orienta a la psicopatología, o sea, a la reconstrucción del trauma individual, sino que fundamentalmente, y por eso se dice que es una estrategia de gestión psicosocial, que tiene que ver con fortalecer redes y fortalecer los medios de ayuda y contención que tiene la propia comunidad. Hay algunas cuestiones entonces de lo que están diciendo que nos van sirviendo para circunscribir. Por un lado, trabaja tanto en el momento de la crisis, catástrofe, emergencia, como antes, como después. O sea, a veces los psicólogos estamos interviniendo en el alerta temprana, en la capacitación de, imaginen, por ejemplo, en lugares donde, en ciudades donde hay alta posibilidad de tsunamis, por ejemplo en La Serena, en Chile, hay una cantidad de caminos que están marcados como vías de escape. ¿Por qué? Porque Chile tiene una orografía donde es muy probable que se vean enfrentados a terremotos o si no, por su larga extensión costera, a tsunamis. Entonces hay estrategias de monitoreo y de alerta temprana y hay vías de escape que están establecidas antes de que algo suceda. Esta capacitación previa, este trabajo con las poblaciones, seguramente en algunas ciudades de las que ustedes provienen esto pasa. Yo vengo de una ciudad donde hay muchas represas que la circundan y siempre está la fantasía / temor de que explote la represa y que la ciudad se inundaría. Entonces también hay calles marcadas como vías de escape. Todo ese trabajo en la alerta temprana también forma parte del trabajo de los psicólogos. Entonces no se queden con la idea de que es el que va después que pasó el tsunami, sino que también trabaja en el antes, en el durante, como dijo alguno de los compañeros, y en el después. En una estrategia colectiva y que fortalece los vínculos de la comunidad para la elaboración del trauma y del duelo por las pérdidas materiales o simbólicas que una crisis significa. Sí. Puede funcionar como una prevención de la psicología del tránsito, ¿no? Lo que tiene que ver con las normas de tránsito como un modo de ordenar y de prevenir los accidentes. También piensen que la psicología de las catástrofes no actúa solo ante el tsunami, ¿no? Hay una categorización, que se las cuento a modo de contexto, no es que se las vamos a tomar, entre urgencia, emergencia, desastre y catástrofe. Sí, Maile. ¿Qué cosa, dice Marilén, si el tema de la pandemia puede entrar acá? La pandemia, según cómo la enfoquemos y qué aspecto enfoquemos, puede entrar en varios lugares. ¿Se te ocurre algo más circunscripto que de la pandemia? Eso puede entrar más en sanitaria porque tiene que ver con un problema de salud, si bien masivo, digamos, me parece que lo veo más en psicología sanitaria. De todos modos, recuerden, pandemia puede ser un objeto que puede ser estudiado desde múltiples aspectos, entonces lean bien si hay algo que dice pandemia. Chicos. En eso colabora, sí, el psicólogo. Lo más específico es lo que tiene que ver con la contención y los primeros auxilios psicológicos, digamos. La primera ayuda para trabajar el shock emocional. Que no es, vuelvo acá a otra distinción importante, que el texto también lo dice, no es que se instala un consultorio en el medio de la inundación y va haciendo pasar a la gente de a una, sino, como dice Iván, es una visión más colectiva, más psicosocial,
pero orientada justamente a esa posibilidad de optimizar los recursos ante la crisis. En el 2015, por ejemplo, los que son de acá de Córdoba se acordarán, en Sierras Chicas hubo una gran inundación, ¿no? Que configuraría como un desastre. Un desastre es un evento que puede ser natural o provocado por el hombre, como una guerra, por ejemplo, imaginen algo provocado por el hombre, súbito, que supera las posibilidades de ayuda inmediata, como que colapsa el sistema de alguna manera para esa ayuda inmediata. Una catástrofe es eso en un grado mayor aún. Hoy una catástrofe es, por ejemplo, el terremoto en Siria, que hace 9 días que están esperando ayuda, no fue nadie a rescatar a la gente bajo los escombros todavía. Por ejemplo, eso es una catástrofe, ¿no? Cuando todos los sistemas de ayuda también colapsan y demoran en intervenir. Pero bueno, la inundación de Sierras Chicas provocó una situación de desastre y equipos de múltiples instituciones universitarias y de salud, de psicólogos, desde esta casa también fue un equipo de psicólogos, fueron a participar, a colaborar en distintos aspectos, ¿no? A colaborar tanto con la población que había perdido su casa, sus bienes, como, decía alguien, a colaborar con los bomberos, con los equipos de emergencia, que ustedes imagínense también el impacto emocional de alguien que está trabajando en ese contexto de angustia, de crisis, de destrucción masiva y de pérdida. De todo eso entonces se ocupa el psicólogo de las catástrofes. El texto deja claro también que entonces la principal cuestión tiene que ver como con la promoción de la salud y la prevención de mayores riesgos psíquicos, y que puede pasar que si alguien necesita como una intervención más específica y más personal, sea necesario que pase un terreno asistencial más clínico. Los psicólogos sanitarios se ocupan de estos primeros auxilios psicológicos y de este primer nivel del abordaje colectivo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, Maya. Puede ser provocada por el hombre. Hay muchas distinciones, los especialistas toman varios criterios, pero una distinción que me pareció fácil es esta, la magnitud. Digo, vos tenés una emergencia cuando chocan 2 autos y las personas están seriamente afectadas. Tenés una urgencia. El estado psíquico de esas personas. Tenés una emergencia, ponele cuando chocan 2 colectivos, ya la magnitud de los implicados es mayor. Tenés un desastre cuando es un gran número de la población la que se vio afectada y tensiona los sistemas de ayuda. Y tenés una catástrofe cuando aún los sistemas de ayuda no dan abasto para lo que pasó en Haití, por ejemplo, recordarán. Bueno, me parece que este terremoto de Turquía y Siria no es igual la situación de Turquía que la de Siria. En Turquía se están implementando, si bien tiene magnitudes catastróficas, algunos sistemas de ayuda. En Siria, por las condiciones sociopolíticas, que era un país con fronteras cerradas, con guerrilla, o sea que venía de una condición de vulnerabilidad muy alta previa, la magnitud de la catástrofe es aún mayor. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, decime. Urgencia implica una o pocas personas. Emergencia ya implica un número mayor de gente. Por supuesto, ante un evento que tiene un potencial traumático. Por eso yo daba el ejemplo, un choque de 2 autos como una urgencia y los efectos psicológicos que eso tiene. Un choque de 2 colectivos como una emergencia, que ya tenemos un número poblacional más grande implicado. Un desastre, como lo que genera un evento natural o provocado por el hombre, que lleva a máxima tensión los sistemas de ayuda y afecta a gran parte de la población. Y una catástrofe
este tipo de eventos que afectan masivamente a un grupo poblacional. Fíjense que si tomamos el terremoto este de Turquía y de Siria, estamos hablando de cientos de miles de personas afectadas, de miles de pérdidas de vidas humanas, y van por la mitad y ya van 9 días, y que colapsa incluso los sistemas de ayuda. Por eso se habla de catástrofe. ¿Qué duda le genera? Entonces, si tenemos que hablar del cúmulo de conocimientos, hablamos de una perspectiva de gestión psicosocial. Como decía el compañero, hablamos de una perspectiva no individual asistencial, sino una perspectiva colectiva. Si hablamos de objetivos, tiene que ver con minimizar el impacto traumático de lo sucedido, potenciar los potenciales de salud, valga la redundancia, para enfrentar la situación de crisis. O sea, tiene que haber una situación de crisis, que eso es lo que lo diferencia de la sanitaria. ¿Sí? Dale. No puede ser individual en relación a lo que lo estoy diciendo, está bueno porque me sirve para explicar esto. No es que, no literalice, no es que no puede ser individual, entonces no puede hablar con la gente de a una. Digo que no es individual en el sentido de que no es una psicoterapia individual. Por supuesto, ese tipo de acompañamiento, que debe ser espantoso estar enterrado y muy necesario que alguien te esté sosteniendo física, porque le suelen pasar agua, alimentos, y emocionalmente, bueno, sí, está enterrado una persona, acompaño a una persona, digamos, no hay problema. Lo que quiero diferenciar es la perspectiva, no es clínico-asistencial individual, por eso no es psicología clínica. ¿Qué más? Mucho trabajaron los psicólogos, ¿se acuerdan de los nenes que habían quedado en una cueva? No me acuerdo si era en Taiwán, en Vietnam, que eran hace un par de años atrás, que eran un grupito de chicos de un grupo de judo, de karate, de un arte marcial, y que quedaron varios días presos en una cueva, y que hubo que acompañar y trabajar mucho porque la manera de salir implicaba también usar tanques de oxígeno, era una situación muy claustrofóbica. Bueno, entonces el psicólogo de las catástrofes trabaja en el antes, en la preparación de las alertas tempranas, de las vías de escape, de las alternativas ante los potenciales riesgos de catástrofe. En el durante, haciendo todo eso que dice el compañero, colaborando con las organizaciones civiles, las fuerzas vivas de la sociedad, la policía, los bomberos, los servicios de emergencia, las instituciones que organizan las donaciones, ¿no? Bueno. O sea, sería todo lo que sea naturales o a veces no necesariamente naturales. Vos pensás, la guerra de Ucrania es una catástrofe para la población y no es una causa natural. ¿Sí? La caída de una bomba atómica es una catástrofe y no es natural. Lo que pasó en Chile, que de los mineros que se quedaron atrapados, también se claro, sí, sería algún tipo de emergencia o desastre en el que pueden participar psicólogos sanitarios. Sí. Sería una emergencia, porque hay varios. Eso que pasa un montón en Estados Unidos, toman la escuela, entra uno, mata a un montón de gente a los tiros, es una emergencia. Sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Puedo pasar a la siguiente? De todas maneras, si se les va ocurriendo algo, queda alguna duda, volvemos. Siguiente, psicología del deporte y de la actividad física. Teníamos varios interesados, no sé si era en este turno o en el turno posterior, en la psicología del deporte. ¿Están acá? ¿Alguien está interesado particularmente en la psicología del deporte? Son un montón. Bueno, muy bien. Me parece que esta área emergente va creciendo mucho. ¿Qué les
interesa. ¿Y qué les pasó cuando leyeron el texto? ¿Es lo que ustedes imaginaban o no? ¿Quién se anima a contar? Recontra fuerte el que se anima a contar. Desaparecieron los deportólogos. Cri, cri. Dale, amiga. Vamos, chicas. A ver, decime tu nombre. Rachel pregunta que ella quiere saber qué labor específica tendría un psicólogo ayudando a un equipo en el caso de su interés de fútbol. En esta área es importante que ustedes distingan psicología del deporte de psicología de la actividad física. En términos generales, ¿con qué tiene que ver la psicología del deporte? Con la aplicación de los principios psicológicos a la actividad deportiva. La psicología del deporte tiene más que ver con el trabajo con los profesionales de alto rendimiento. Entraría acá, y ahí voy a la respuesta a tu pregunta, el trabajo con un equipo de fútbol. La psicología de la actividad física no necesariamente tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, con acompañar a un tenista, un equipo de básquet, un equipo de algo, sino que tiene que ver con el trabajo en otras situaciones donde está involucrada la actividad deportiva, la recreación, a veces acompañar a personas con diversidades funcionales en la rehabilitación. Esta es una distinción importante. Entonces, cuando ustedes estudien psicología del deporte, sepan que en términos generales tiene que ver con la aplicación de los principios psicológicos al deporte y la actividad física, pero que se distingue psicología del deporte estrictamente, más alto rendimiento y profesionales, de psicología de la actividad física. ¿Qué hace un psicólogo con un equipo de fútbol? Y trabaja la motivación, trabaja la tolerancia a la frustración, lo que le pasó a De Paul cuando parecía que estaba lesionado y que no iba a poder jugar, y que si jugaba no jugaba. Esto que le habían dicho, que lo escuché en una entrevista, que el médico le había dicho: si jugaste rompes, ¿no? En relación a lo que le iba a pasar en los músculos, y él decidió jugar igual. Bueno, un psicólogo podría acompañar eso, trabaja con los vínculos del grupo, sí. ¿Trabaja más individualmente conforme al jugador y también al equipo en sí? En las dos cosas. En las dos cosas. Pensá también en lo que mucho se habló con este equipo de la selección que salió campeón, del buen grupo que conformaban, ¿no? Eso, yo no sé si tienen un psicólogo, parece que no, porque no fue dicho, el trabajo grupal, con los liderazgos, con los modos en que este grupo se relaciona, a los efectos de potenciar el rendimiento del equipo, es tarea del psicólogo deportivo. ¿Se entendió? Sí. ¿Con otras disciplinas? ¿En qué estás pensando? Por ejemplo, sí, en general los trabajos, ustedes fíjense, que en general en todas las áreas, y esto está destacado en el texto de áreas, los psicólogos necesitamos trabajar interdisciplinariamente, porque ningún área de intervención se reduce o se soluciona totalmente una problemática solo por el punto de vista psicológico. Entonces sí, claro que trabajo con otras disciplinas, suponiendo este psicólogo del equipo ficticio de fútbol que estamos imaginando, y probablemente trabaje con el médico, con el kinesiólogo. Creo que Belgrano tiene psicólogos, corríjanme si me estoy equivocando, y bueno, y fue muy conocida después la situación del Dibu Martínez, que hacía referencia permanente a su psicólogo, pero ahí parecía como una asistencia más individual. El psicólogo deportivo trabaja mucho con el equipo también, y trabaja no solo en el rendimiento y acompañar el rendimiento, sino un tema muy importante que es acompañar el retiro. ¿Qué le pasa? Pensemos no solo en jugadores de fútbol, ¿no? Pensemos
en cualquier otro deporte. Pienso en el caso que conocí de una chica que es bailarina en serio, baila desde los 4 años y tiene casi 30, y tiene que retirarse del baile, porque es una cuestión del agotamiento del cuerpo, de las lesiones. Bueno, ¿cómo reconfigurar su estilo de vida? ¿Cómo reconfigurar la relación con su cuerpo? Esta persona decía: yo estoy acostumbrada a hacer 6 horas de actividad física diaria, porque entre el gimnasio, el ensayo, las funciones después donde bailaba, reunía esa cantidad de horas. Si yo dejo de bailar, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo cuando de golpe no tenga más 6 horas de actividad física? ¿Y qué voy a hacer después? Todo este trabajo en el ámbito de personas que desarrollan deportes de alta competencia es propio del psicólogo deportivo. Había unas manitos levantadas, dale. ¿En qué trabajaría un psicólogo deportivo, por ejemplo, con deporte de contacto? Por ejemplo, yo, mi hermano lo hace en Buenos Aires. ¿Básquet? Me dijo que vaya un psicólogo deportivo con él. Porque cada vez que hay una competencia nos daba miedo, o nos poníamos en pánico y así. Bueno, en eso, pregunta el compañero en qué trabajaría un psicólogo deportivo en un deporte de contacto. Justamente en todas esas manifestaciones psicológicas que se ponen en juego en el ejercicio del deporte, ¿no? Esas cuestiones que se ponen en juego allí podrían ser propias de la intervención de un psicólogo deportivo. ¿Qué otra pregunta? Sí, dale, fuerte. También las consecuencias del desempeño entendidas como tanto las lesiones como a veces las consecuencias. Piensen en los chicos, quizás alguno de ustedes acá ha tenido esa experiencia, en los chicos que juegan al fútbol desde muy temprana edad y se van a vivir a las pensiones de los clubes y viven desde los 11, 12 años abocados a eso, y que de alguna manera se alejan del camino estándar que todos hacemos, ¿no? Hay experiencias que no tienen, porque toda su actividad está centrada en el fútbol, y eso a veces deja consecuencias, no necesariamente negativas, pero sí en el sentido de los vínculos, las relaciones sociales. A veces provoca un estado también como de saturación, ¿sí? También en las consecuencias, está muy bien. ¿Qué más con los deportivos? ¿Allá arriba? Bueno, entonces, conocimientos de la psicología aplicadas al deporte y a la actividad física, tanto al alto rendimiento, que es lo que se conoce como psicología del deporte, como a la psicología de la actividad física, que ya no necesariamente tiene que ver con alto rendimiento profesional, sino con espacios donde el deporte y la actividad física tienen alguna función en torno a la salud, a la recreación. Piensen en espacios deportivos para la tercera edad, ¿no? Cuestiones por el estilo que ya no están enfocadas al entrenamiento profesional. Les dejo ahí en el cuadro algunas herramientas que están en el texto. La idea del cuadro es que sea una síntesis, no los exime a ustedes de leer el texto, pero sí les enfoca en qué es lo más importante que estamos enfocando. Vamos a la siguiente. ¿Me dejan ponerme la gotita en el ojo? Y ya seguimos. De psicología económica algo habíamos mencionado cuando trabajamos otras áreas, ¿se acuerdan? ¿A qué les suena, en qué les hace pensar hablar de psicología económica? ¿Por qué la gente gasta la plata como la gasta? Claro, tiene que ver con principios psicológicos. Sí. El consumo va ahí, por eso dice la compañera, tenés razón en eso. ¿Por qué la gente gasta como la gasta? O sea, tiene que ver con entender, estudiar e intervenir sobre las decisiones económicas de las personas.
y cómo hay ciertas cuestiones vinculadas a motivaciones psicológicas, problemas psicológicos y demás, por los cuales las personas toman ciertas decisiones respecto del ahorro, los gastos, el consumo. ¿Sí, amigos? ¿La ludopatía entraría ahí? La ludopatía, en tanto, la ludopatía es una psicopatología, o sea, es un trastorno de consumo, de alguna manera, de la línea de las adicciones, si bien no es una adicción a una sustancia, y entonces es más propia del área clínica, más allá de que el objeto es que juega sin parar, pero tiene que ver con una condición de impulsividad que alguien no puede parar. Puede ser el juego, como puede ser drogarse con una sustancia ilegal, como puede ser tomar alcohol, no importa tanto qué, sino que el trabajo sobre esa conducta. Entonces la ludopatía sería clínica. Piensen en esto, lo hablamos el otro día, no me acuerdo cuál era el ejemplo que habíamos dado de psicología económica para diferenciarla, ¿se acuerdan de la psicología social? Pero piensen, por ejemplo, si Mario, ¿te acordás? Había un ejemplo que daba un compañero que contaba un estudio donde se le mostraba, digamos, él decía, está estudiado que el color amarillo y morado alienta más a la compra que otros colores. Entonces, si algo es amarillo y morado, es más probable que alguien compre ese objeto. Eso sería la aplicación de los principios de la psicología al comportamiento del consumidor. Chicas. Dale. ¿Sabes por qué no? Lo estoy pensando. Porque el objeto de asistencia no es un comportamiento económico, es una alteración en un comportamiento impulsivo, que es, no puedo dejar de hacer esto. Más allá de que lo que hace es ir al casino. Me parece que la ludopatía, en esto de patía también, ya la palabra sola hace referencia a patología, digamos, en tanto es una patología o una alteración de las condiciones, digamos, normales de la personalidad, es más campo de intervención de la psicología clínica. ¿Se entiende un poco mejor ahora? No sé cuál habrá sido el ejemplo que te dio tu profe. A ver, pensemos cómo sería la situación. Me parece muy correcto el ejemplo. Dice que el profe les dijo en el trabajo práctico que la psicología económica podría ocuparse también de cómo las personas reaccionan ante la corrupción del dinero. Digamos, pensemos cómo, de nuevo, no pensemos en la cuestión individualísima de un sujeto, sino pensemos en, a ver, estoy generando en este momento, pero en la lógica, por eso también te lo dijo como de psicología política, porque van como muy de la mano, pero pensemos en las noticias que vemos todo el tiempo de las corrupciones de los estados o de los miembros de los estados que reparten dinero a cambio de votos, por ejemplo, ¿no? Ahí habría una cosa donde se tocan psicología económica y psicología política, ¿sí? Sí. De los tacaños extremos, qué gran problema. Me parece que, de nuevo, cuando estamos hablando más de las perspectivas del trastorno con el dinero de una persona, va más del lado de lo clínico, digamos.
Claro. Entonces, el tacaño extremo, como vos decís, en general, esa característica de avaricia o de tacañería, no me sale la palabra, es una característica de la personalidad de alguien. Entonces tendría más que ver con una cuestión clínica que con una cuestión de psicología económica. Sí. Bueno, claro, me parece que está bueno lo que trae Maylen, dice, una persona que desarrolla como una adicción a las compras. Si el objeto de intervención es la adicción a las compras de Maylen, es clínico. Ahora, está bueno lo que ella trae, ella dice, si analizamos que alguien puede haber desarrollado una adicción a las compras de la mano de que vivimos en un sistema que todo el tiempo nos está impulsando a comprar, y alentándonos y desarrollando cómo hacer una conducta de compra, me parece que eso es objeto de estudio en la psicología económica. No piensen en la psicología económica de nuevo como en una intervención asistencial a las personas, sino más como el estudio de los comportamientos, como algo más general, más global. Acuérdense que tanto psicología económica como psicología política son desplazamientos y diferenciaciones de la psicología social. Sí. Creo que sí tiene que ver en el sentido, claro, eso, en el sentido de fenómenos sociales ligados a lo económico. Del mismo modo que, por ejemplo, pensar en el furor por las bitcoins. Todo el mundo trata de entender de qué se trata, todo el mundo hace trading, todo el mundo quiere, ¿no? Ese tipo de, por eso digo, no piensen en la psicología económica como una asistencia individual, sino como el estudio de fenómenos económicos donde hay comportamientos o aspectos psicológicos implicados. Sí. Claro. La psicología del marketing, digamos, está muy cercano de esto. Ese ejemplo que trae la compañera, un psicólogo que lo llama a un local de ropa y que le dice, quiero desarrollar estrategias para que la gente compre. Bueno, un psicólogo económico, ¿qué aplicaría? Los principios de la psicología que conoce, que se juegan para estimular la conducta de compra de las personas. Es un muy buen ejemplo. Sí. ¿Qué de una estafa piramidal? O sea, acuérdense que para que podamos pensar tienen que traer más elementos. ¿Qué aspectos de una estafa piramidal? ¿Cómo? ¿Cómo? Enfocada así, a ver. Porque si vos querés ver, enfocar así, que por ejemplo unos psicólogos sean convocados o un equipo de investigación de psicólogos económicos estudie por qué resulta tan atractivo para las personas la participación en una estafa piramidal. Aunque todos sabemos al día de hoy que no funciona. Pero sin embargo, esta atracción de que vas a ganar mucho dinero, que vas a ganar dinero rápido y fácil, nos resulta tan atractivo y terminamos, por eso dice, estudia cómo también, qué principios psicológicos están implicados en los comportamientos. Yo sé que no funciona, pero igual me da una tentación, me anoto igual. ¿No? Eso sería psicología económica. Sí, tengo una duda, porque por lo que venían hablando, que siempre que Te escucho, hablan de psicopatologías, se refiere como que
siempre lo diría un área clínica. Entonces se puede decir que las áreas emergentes no tratan psicopatologías. Mira, por lo menos no estas que estamos tratando acá. Yo no puedo saber si en algún momento el abordaje de una psicopatología se establece como un área específica. Hoy, que estamos hablando de catástrofe política, económica, tránsito, no, ninguna se ocupa del abordaje psicopatológico. El abordaje psicopatológico es propio de la clínica. ¿Podemos avanzar? Bueno, una más y avanzamos, dale. Nosotros no estamos viendo, a ver, como área de la psicología de marketing. Lo que digo es que existe la psicología aplicada al marketing que entraría en parte de esto. La siguiente, porfa, es, si querías preguntar algo. Dale, decí fuerte. Y no les importa trabajar en lo mismo por tal de tener un poco de más familia. En cambio, la adolescencia, o la gente más joven de ahora, piensa en hacer el mayor dinero en el menor tiempo posible para no tener que trabajar. ¿Eso también es de psicología económica? Podría ser de interés para la psicología económica. Sí. Muy enfocado, a ver, porque podría ser un estudio de psicología social ese también, ¿no? El cambio de la subjetividad en la relación con el ahorro, digamos, pero muy enfocado al comportamiento específico con el dinero y con el ahorro, sí sería de psicología económica. Claro, porque también la idea de este joven de hacer mayor dinero, no importa si de una manera corrupta o ilegal, es simplemente hacer dinero. Claro, sí, podría ser de parte de los intereses de la psicología económica. La siguiente es la psicología política. Es una pariente vecina de esto que venimos hablando, tiene que ver, piénsenlo, para mí el ejemplo más claro cuando releía esto y pensaba ejemplos para ustedes, es lo que se dice pasó con las elecciones de Donald Trump, o lo que supuestamente pasó para que saliera votado por la positiva el Brexit en Inglaterra. Digamos, de alguna manera, en esos ejemplos se ven ejemplos de un uso poco deseable, pero uso al fin, de principios de la psicología política, que es cómo intervenir en la información y en el mensaje que se les hizo llegar a las personas de modo de influir en su conducta de voto. Entonces, de alguna manera, en este texto lo que va a ser importante sí que diferencien es que hace una diferencia entre una corriente moderna y una corriente emergente y que hace esta diferencia entre psicología política y psicología de la política. ¿Por dónde pasa la distinción? Ella dice que cuando los autores hablan de psicología política, están dando la política por incluida en el terreno de la psicología. No la piensan como algo ajeno, lo piensan como un elemento más del campo de la psicología. Y que cuando se habla de psicología de la política, se la está tomando como una disciplina separada. En ese sentido, si ustedes lo piensan, cuando se habla de psicología política, tiene más que ver con la corriente emergente o con la corriente moderna. ¿Leyeron el texto? La corriente moderna y la corriente emergente hacen referencia. Sí, dale la vuelta. Cuando hablamos de psicología de la política, tiene más que ver con la corriente moderna, porque dice que se trata de la aplicación tradicional de los principios de la psicología, piensen, motivación, atención, aprendizaje, a la política. Cuando hablamos de psicología política en general, tiene más que ver con la corriente emergente, porque la corriente emergente considera la política como un fenómeno sociopolítico-cultural, la considera de una manera más amplia, situada en ciertas condiciones temporales, espaciales, culturales. Entonces, es una comprensión más social del fenómeno, donde política y psicología no están tan separados. ¿Qué pueden hacer? Pueden
estudiar e intervenir. Algunos de ustedes daban el ejemplo acá incluso de un intendente que había contratado psicólogos políticos para relevar las necesidades de la población y basar en eso su campaña y su intervención posterior. Tiene que ver con todo lo que tiene que se ocupa de estudiar e intervenir en las conductas políticas de las personas. ¿Qué los lleva a votar como votan? ¿Qué los lleva a elegir lo que eligen? ¿Qué lleva a la juventud hoy a decir que se vayan todos, que venga Milei? No sé, por decir algo, ¿no? El desencanto con la política, o por el contrario, la adhesión acrítica a ciertas cuestiones políticas de manera extrema, como este fenómeno que vemos de la grieta. Todo este tipo de comportamientos serían campo del estudio y la intervención de los psicólogos políticos. Señor. ¿Qué hace que la gente vote como vote? ¿No? Voto como voto, porque realmente hago un análisis crítico de la plataforma del candidato A, B, C o D, o voto como voto porque, por ejemplo, el candidato A dice las cosas que yo pienso, o el candidato B es el que tradicionalmente votó mi familia. Entonces, no sé, mi familia todos somos o radicales o peronistas o progresistas o el partido que quieran. Entonces, voto por tradición, voto por afinidad, voto porque analizo la propuesta. A eso se refiere. Más o menos. Te digo que es un campo de mucha posibilidad de acción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. ¿No entendiste? Lo de las dos corrientes, la psicología política es un conjunto de conocimientos en expansión, dinámico y en construcción. A diferencia de otras áreas que tienen cientos de años establecidas, está como ahí permanentemente armándose. Desde esa perspectiva, el autor identifica dos corrientes. Una corriente que se llama corriente moderna, que tiene que ver con la idea más clásica de aplicación de los principios básicos de la psicología al terreno político. Por ejemplo, se me ocurría la aplicación de los principios del aprendizaje. El aprendizaje, ustedes lo van a ver dentro de pocas semanas, entendido desde la perspectiva conductista, tiene ciertas condiciones para que se genere. Si uno aplica esos principios psicológicos a los fenómenos políticos, eso sería esta psicología de la política entendida desde la corriente moderna. La corriente emergente busca mirar este fenómeno de una manera más compleja y más inscripta socioculturalmente, donde también va a tener que ver la cultura, el tiempo, el estado social. ¿Sí? ¿Queda más claro? Busca otra complejidad. ¿Puedo avanzar? Entonces, vamos a la siguiente. Una cuestión que nos gustó incluir y que además la requiere el plan de estudios tiene que ver con las problemáticas de género. Esto no es un área de la psicología. Esto tiene que quedar claro. La perspectiva de género no es un área de la psicología. Contrariamente a lo que se cree, el término género no nace con las teorías feministas, sino que es un término que deriva del terreno médico y que nace en relación a las dificultades que encontraba la medicina para la determinación de los casos de hermafroditismo, que son personas que nacen con caracteres de ambas, tanto femeninos como masculinos, o intersex. Si este concepto después es tomado críticamente por las teorías feministas, y hay dos cuestiones que serían centrales de entender. Desde esta perspectiva, género es una categoría sociocultural. Lo que va a decir la perspectiva de género es que el sexo biológico de las personas, nacer con pene o nacer con vulva, no determina el género. Porque el género, o sea, no determina el ser hombre o ser mujer, porque el género es una
cuestión sociocultural, no solo biológica. Y tiene que ver con cómo nos han criado, con qué expectativas y roles nos han asignado, con qué cantidad de cuestiones se han jugado también en nuestro entorno más próximo y en nuestro entorno más amplio, cuáles son los roles asignados a hombres y mujeres en una sociedad, y todo ello configura entonces esta categoría del género. Por supuesto que es un tema controversial, que es un tema grietero, ¿no? Pero ¿por qué lo incluimos? Porque de alguna manera la propuesta es que cualquier psicólogo tiene que tener cierta perspectiva de género, justamente para evitar, que esta es la crítica fuerte que hacen no solo las teorías feministas, sino todas las teorías que defienden estas perspectivas, evitar las desigualaciones, los abusos de poder o las discriminaciones de alguien por el solo hecho de poseer un género X, de ser hombre, de ser mujer, las diversidades sexuales. O sea, lo que se busca, lo que buscamos al incluir este texto, es abrir a la comprensión de que hay cosas que, si bien parecen naturales, no son naturales, sino que son socialmente construidas, y que es importante para un psicólogo en cualquier área en la que se desempeñe que pueda ser crítico de sus propios prejuicios y de sus propios atravesamientos de género, porque ninguno de nosotros es ajeno a cómo nos han formado. En ese sentido, la próxima, Mayre, ¿qué significa, desde la propuesta de estos autores, tener perspectiva de género para el ejercicio de la psicología? Significa posicionarse, significa un posicionamiento ético que atiende a los derechos humanos, digamos, y a la posibilidad de cada quien de expresarse. Tiene que ver con el respeto a la diversidad, ¿no? Y cuando hablo de respeto a la diversidad, a las diversidades de todo tipo, tiene que ver con incluir en nuestras categorías teóricas o en nuestras categorías de reflexión la posibilidad de que existen ciertas desigualaciones por el género, a causa del género, y cómo estas desigualaciones son siendo reproducidas en la sociedad, y entonces nosotros debiéramos ser críticos si algo de nuestras intervenciones no reproduce eso que viene ya instalado. Tiene que ver con evitar la estigmatización, tiene que ver con evitar la patologización de las identidades diversas, o sea, que alguien no se autoperciba como hombre o mujer heterosexual y tenga otra autopercepción de sí mismo, no tiene que ser motivo de patologización. Sí. Claro, está bueno lo que vos traes. Dice el compañero, ¿por qué si tenemos esta perspectiva en algunos libros de psiquiatría siguen apareciendo algunas identidades de género como patologías psiquiátricas? Porque los avances no se dan de un día para el otro. Entonces, de alguna manera, esto es también una lucha en la que se va... Esto, chicos, yo no lo estudié cuando iba a la facultad y no tengo 100 años, ¿eh? O sea, esto se va incorporando en la medida que las tensiones sociales y los avances de la sociedad van presionando. Entonces seguramente vamos a convivir con textos que tienen menos perspectiva y que todavía patologizan ciertas identidades, y con textos que pueden tener otro abordaje. De hecho, se van dando avances, ¿no? En los DSM, que son los manuales de diagnóstico, que se utilizan mucho en psicología y en psiquiatría, y que lo que traen es una clasificación estadística de los trastornos mentales, ya no están los trastornos de género. O sea, hay avances y hay cosas que permanecen y son todavía avances por lograr.
Esto está legalizado, pregunta la compañera. ¿Qué querés preguntar, Maile? A ver. Es excelente tu pregunta. Ella dice, si alguien no respeta esto, ¿es algo ilegal? Desde hace unos 20 años en adelante en nuestro país tenemos leyes que toman distintos aspectos de esto. Matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, son leyes que establecen el tratamiento específico que tienen que ver ciertos temas vinculados al género y su no cumplimiento es ilegal. ¿Podrían ser objeto de denuncia? Sí. A ver, dice Mailén que ella sabe, no sabe si en Argentina los compañeros y compañeras le dicen que sí, pero por ejemplo existen terapias de conversión que estarían destinadas, entiendo, a cambiar la orientación sexual de una persona. Ese es un abordaje antiguo de la homosexualidad, por ejemplo, y ella pregunta si eso es ilegal. Yo no sé si uno podría decir que es ilegal, pero lo que sí puede ser es objeto de denuncia, porque tenemos leyes que establecen que la identidad de género que una persona percibe de sí misma debe ser respetada. Claro, dice Mailén que también en esto seguramente tiene algo que ver las iglesias. A ver, en tanto género, es una categoría sociocultural, tiene que ver la educación, tiene que ver la religión, tiene que ver los prejuicios, o sea, tienen que ver las distintas manifestaciones de un grupo social. Me parece que con lo que es importante quedarse, en relación, por ejemplo, con lo que pasa con la ley de educación integral y demás, de educación sexual integral y demás, que nosotros podemos no estar de acuerdo individualmente. Yo puedo pensar lo que quiera. El tema es que como profesional yo trabajo en el marco de la normativa vigente. Y la normativa vigente obliga a ciertas cosas que van en la línea del respeto y la tolerancia que estamos planteando acá. Dale, amiga. Seguramente, ¿no? Dice la compañera, no hace falta que sea ilegal para verlo mal. Por supuesto que las leyes van cercando los usos y costumbres de una sociedad. Las leyes no salen de la nada. Entonces, si estas leyes tuvieron oportunidad de ser sancionadas y aprobadas, tiene que ver con que la tensión social va derivando para ese lado. Entonces, como vos decís, hay ciertas áreas de progreso. Hay ciertas áreas que a la gente no, habrá grupos de gente que no le parecerán de progreso, eso que a vos te parece de progreso. Pero no es esa la discusión que quiero dar respecto del rol del psicólogo. El psicólogo trabaja en el marco de las normativas. Entonces, el respeto a la diversidad, la no patologización solo por cuestiones de género, la tolerancia o la posibilidad de repensar mis propias intervenciones
expresiones en tanto y en cuanto pueden tener de carga de prejuicio, es parte del ejercicio crítico del ser profesional. Después, si yo quiero pensar, porque mi religión, mi ideología, mi familia, no sé qué, me hacen pensar otra cosa, es el asunto de cada quien. El tema es cómo lo puedo pensar en el rol profesional. Y sí va siendo como una, desde una mirada, un avance, porque justamente lo que denuncian estas perspectivas es desigualaciones, discriminaciones y demás, que no son hechos deseables para una sociedad. Entonces provoca todavía mucha discusión, pero sí efectivamente se va avanzando y se ha avanzado mucho. Subsisten algunos no avances y sí, seguro, el cambio social nunca se da de un día para el otro ni desde un escritorio. Sí, amigo, y avanzamos, porque si no, no vamos más. Dale. Atenete a lo que te haya dicho tu profesor de trabajos prácticos, pero en principio seguramente va a entrar en el parcial. No sé qué dijo tu profe de trabajos prácticos, no puedo contestar por él. Sí. La idea de acá lo que dice es la despatologización de las identidades. Tiene que ver con no asumir que alguien, porque es homosexual, es trans, es no binario, definitivamente es patológico. Una persona trans, homosexual, heterosexual puede tener psicopatologías diversas. Todos las podemos tener, independientemente de nuestra orientación y de nuestra percepción de género. Lo que acá se está postulando es que no se asimile inmediatamente identidad de género con una patología. Eso significaría despatologización de las identidades, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Avanzo, chicos, porque hoy no nos va a alcanzar la hora. El último de los textos tiene que ver con la ley de salud mental. Me parece importante que tomen en consideración lo que les dejo en las Filipinas como guía de lo esencial del texto, porque es un texto bien largo. Entonces lo que fui tratando es de sacar lo esencial y les voy a marcar también lo que yo no incluí en las Filipinas y que queda del lado de ustedes, darles una revisión más profunda. La ley de salud mental es el mejor ejemplo de un trabajo de psicología sanitaria interdisciplinario, por supuesto, junto con abogados, legisladores, médicos, enfermeros, ¿no? Pero uno pensaría, ¿vieron cuando decíamos el psicólogo sanitario puede trabajar asesorando para la legislación y la creación de nuevas leyes, planes y programas? Bueno, la ley de salud mental es ese ejemplo. La ley de salud mental, que fue sancionada en el 2010, que hay una ley nacional de salud mental y hay una ley provincial de salud mental del mismo año, implican un cambio en la visión macro desde la cual se entiende y se atiende la locura. O sea, cómo se concibe, cómo es considerado alguien con un problema de salud mental y cómo debe ser atendido, es el movimiento que busca transformar esas prácticas de atención y esas concepciones sobre la locura. De hecho, hablamos, fíjense, de ley de salud mental, no hablamos de ley de psicopatología. Esto se ve ya hace muchos años en los servicios hospitalarios. Antes existía el servicio de psicopatología. Ahora, de hace unas décadas de esta parte, existe el servicio de salud mental. Eso ya cambia la mirada, ¿no es cierto? Cambia el enfoque desde la visión centrada en la enfermedad a la visión centrada en la salud. Entonces, este campo de la salud mental es un subcampo de la salud en general y que de alguna manera tiene que ver con un proceso que se fue dando de transformación desde la lógica manicomial, asilar, donde la locura era tratada a partir de la internación, la reclusión y la medicación solamente, a una lógica donde las personas con padecimiento psíquico, que es como
se dice hoy, o con sufrimiento subjetivo, son tratadas de una manera integral, siempre que sea posible en el marco de su comunidad, de manera ambulatoria, contando con el consentimiento de la persona para las intervenciones que recibe. No es una cosa que se dio de un momento a otro, es un proceso, más allá de que exista la ley, su implementación, además de los problemas presupuestarios y de gestión de recursos de los estados que implica, la transformación del modo de pensar de las personas es algo que lleva tiempo. Igual que lo veíamos con lo de género, ¿no? Y que vos me decías, ¿por qué conviven libros donde hay? Bueno, porque esto no es, por más que esté sancionada la ley, el pensamiento y la matriz de pensamiento de la gente no cambia de un segundo al otro. En ese sentido es que esto es la trayectoria de una transformación. Siguiente. El texto, entonces, nos va a explicar que a lo largo de las décadas, partiendo más o menos de la Revolución Francesa, hay un libro muy interesante que seguramente en algún momento de la carrera van a leer, y si nadie se los propusiera está bueno que ustedes lo lean, que se llama La historia de la locura en la época clásica, de Michel Foucault. Porque la indagación de la locura ha provocado interés y la locura ha tenido representaciones en las representaciones sociales de las distintas culturas en todos los momentos del desarrollo de la humanidad. A partir de la Revolución Francesa y con la consolidación de los estados modernos, el presupuesto de partida era que las personas eran libres y razonables, dueñas de su propia decisión y del ejercicio de su libertad. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que no podían cumplir con esa condición? Con aquellos que no podían tener hacer uso de ese libre albedrío, de esa libertad y de ese raciocinio. Para esas personas, en este tiempo del desarrollo de la humanidad, se crea lo que se conoce como el modelo manicomial asilar. Estas personas que tenían algún padecimiento psíquico que impedía que hicieran un uso razonable del derecho de su libertad, eran primero considerados peligrosos en el marco del discurso jurídico, ¿no? La primera consideración moderna es esa: la locura era igual a peligrosidad. Y después, alienados en el marco del discurso de la salud, donde de alguna manera las personas que primero eran recluidas por peligrosas van a ser recluidas para su curación y tratamiento. Acá también hay un entrecruce moral, religioso, de la medicina, respecto de lo que una sociedad piensa sobre la locura. Y de alguna manera, acá el postulado es que las personas con este tipo de padecimientos tienen que ser recluidas de la sociedad general. La crítica de Foucault es, bueno, cómo las sociedades envían a sus límites y sacan de la vista a los elementos que no quieren ver, ¿no? A los elementos que no pegan con los postulados sociales más deseables. Sí. Significa una persona que está fuera del ejercicio de sus facultades mentales. Un loco, por decirlo de alguna manera. Desde esta visión, o sea, alguien que no está en el 100% del control de sí mismo, de la posibilidad de la toma de decisiones razonables, que tiene una perturbación que no le permite funcionar de esa manera. Lo que este modelo proponía como asistencia entonces era la medicalización y la reclusión en el manicomio, chicos. Lo que todos hemos tenido noticia, digamos, de los sistemas hospitalarios monovalentes, donde las personas permanecían casi de por vida, en condiciones antiguamente bastante poco humanizadas. ¿Sí? Avanzado el siglo, vamos a lo que sigue, avanzado el tiempo, digo ya a principios del siglo XX, surge en Estados Unidos lo que se llamó el movimiento del higienismo mental.
Este higienismo mental lo que promovía era prácticas menos deshumanizadas en el tratamiento de los pacientes con afecciones psicológicas o psíquicas. De alguna manera, y esto es importante, el concepto de salud mental que tenemos hoy es heredero de estas concepciones que buscaban mejorar las condiciones de las terapias, de las internaciones, de los pacientes. Si bien no logró grandes cambios en su tiempo, no es que logró transformaciones radicales, ya te dejo, este movimiento es esencial como antecedente de los cambios en el campo de la salud que vinieron después. O sea que es muy importante como antecedente y como antecedente en el cuestionamiento sobre las condiciones de tratamiento. Porque las condiciones de tratamiento asilares, manicomiales, en manos de la psiquiatría casi de manera exclusiva, eran condiciones naturalizadas. Ya hablamos de lo naturalizado con ustedes, o sea, era así. Y estas son perspectivas críticas que ponen de manifiesto aquello que una sociedad considera natural. Sí, querías preguntar algo. Ella dice si la ley de salud mental no solo cubre, estoy repitiendo los términos de la compañera, no solo cubre la atención de la salud mental, sino también en esos casos donde una persona comete un crimen y a través de estudios se detecta que estaba en un estado psicológico alterado y que entonces no se lo juzga. Esa cuestión de si alguien en un estado alterado de conciencia, bajo emoción violenta, con padecimiento psíquico, es imputable o no imputable de un crimen, no es asunto de la ley de salud mental. Es asunto de las leyes que sancionan los crímenes. ¿Entendés? La ley de salud mental ¿cómo te lo digo? No determina si alguien tiene que ser sancionado culpable o inocente de un hecho que cometió. Si alguien comete un crimen, eso es objeto de las leyes criminales. Y si ese crimen es bajo un estado alterado de conciencia y eso lo hace inimputable, no es una determinación que tenga que ver con la ley de salud mental, tiene que ver con las leyes penales. Claro, no hay que confundir. Hoy son todos los temas grieteros, los que vemos hoy. Este tema también, ya te dejo, genera mucha controversia. Y últimamente hay mucha controversia, porque hay gente que está a favor de la ley de salud mental y hay gente que está en contra. Y la gente que está en contra argumenta cuestiones por el estilo. Yo no digo que no haya que tomar las críticas. Lo que sí pienso es que los invito a que reflexionemos y no mezclemos todo con todo. O sea, la ley de la salud mental lo que establece es la protección de los derechos humanos de las personas con padecimiento psíquico y establece cómo debe ser la asistencia que tienen que recibir. Ahora, si una persona con un padecimiento de salud mental comete un crimen y tiene que ser juzgado, no por eso es imputable, no es imputable, lo liberan, lo mandan a donde, no es una cuestión de la ley de salud mental, es una cuestión de las leyes penales. Entonces, ojo a veces cuando escuchamos las airadas críticas o a favor o en contra, es reflexionar qué es lo que se está mezclando. Sí.
Es que ese trabajo existe, chicos. A ver, ¿cómo es tu nombre? Lo que ustedes están preguntando, sí. Pero no, por ejemplo, en esos casos que uno que está borracho, choca a alguien, o sea, ahí supuestamente la ley privada de esos creo que baja la pena por llevar el vacío. Si alguien comete un crimen en estado de alcohol, de alcoholizado, sí, no lo sé. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, me parece que es importante, de nuevo posicionémonos. Estamos hablando como profesionales futuros de la psicología. Entonces, la primera cuestión es sostener el pensamiento crítico y no comprar las noticias enlatadas. Esa sería la cuestión 1. Lo otro que ustedes están planteando es, me parece que el subtítulo de tu planteo es, bueno, si alguien comete un crimen tan aberrante como una violación masiva, ¿por qué no ayudan los psicólogos? Sería, me parece que el subtexto de lo que vos planteás. Está bien, no, que la crítica que se escucha es eso, ¿por qué lo ayudan? Bueno, porque ahí es donde la sociedad tiene que preguntarse también, ¿y entonces qué hacemos? O sea, me parece que de nuevo, una cosa es la sanción criminal, otra cosa son los temas de salud mental, y sí se trabaja en intersección y las leyes sí van como entrelazándose de lo que ocurre, por ejemplo, especialmente con alguien que comete un crimen y tiene una condición X de salud mental. Lo que pasa es que son temas que nos tocan tanto emocionalmente que escuchamos las opiniones más extremas sobre el asunto. ¿Cómo le preguntas? Ahí te cuento. La compañera dice que ella conoce un caso de una persona que tiene presumiblemente esquizofrenia y tiene un carnet de discapacidad. Los certificados de discapacidad ahí te contesto, Mayra. Bueno, acá hay varias cuestiones. A ver, quizás a vos te hace pensar que darle un certificado de discapacidad a alguien es como estigmatizarlo, ¿no? Y justamente lo que cuenta, relata un poco Maylen, es que es un poco al revés, digamos. Primero que casi ya no se habla a veces de discapacidad, se habla de diversidad de funciones, tratando de armar un espectro amplio. Vos decís, no es una esquizofrenia grave lo que tiene esta persona que yo conozco. Claro, probablemente no es un nivel de patología que le impide cierto funcionamiento cotidiano, pero para algunas cosas quizás ese funcionamiento requiere particulares acomodaciones. A veces el certificado de discapacidad resulta una manera de asegurar la accesibilidad a los servicios de salud, a un montón de ámbitos, para justamente facilitarle a esas personas las adecuaciones o la atención específica sobre ciertas necesidades, porque el sufrimiento psíquico, chicos, lo tenemos todos, ¿eh?
cualquiera de nosotros. No es que las personas con padecimiento psíquico pertenecen a una clase diferente que nada tiene que ver con nosotros. No solo es la enfermedad mental grave, sino que hay distintos niveles de padecimiento. Siguiente, por favor, entonces. Dijimos, primero el modelo, entonces, asilar manicomial, después la crítica surgida en Estados Unidos del movimiento del higienismo mental. A mediados del siglo XX y a partir del periodo entre las guerras, empiezan las grandes reformas, propuestas de desmanicomialización o desinstitucionalización psiquiátrica, que son todas palabras difíciles. Amigo. La metamorfosis de Kafka, ¿te estás refiriendo? Como un libro que menciona cuestiones ligadas a la transformación, a la alienación. Es un texto muy interesante, es literario, ¿no? Es un clásico de la literatura universal. La metamorfosis de Kafka. Kafka es el autor. Está buenísimo para leerlo. Decíamos entonces, a principios del siglo XX, en el periodo de posguerra, empiezan las grandes reformas, movimientos que buscan abrir el manicomio. Movimientos que empiezan a pensar que existen otras formas de internación, otras formas de tratamiento, que no es la internación crónica de por vida. Los que son cordobeses saben, por ejemplo, de la existencia de la colonia de salud mental que existe en Oliva, ¿no? O de lo que fue la colonia de Santa María, que eran los grandes hospitales colonia, que ahora están siendo transformados a la luz de la nueva ley, de la ley de salud mental, ya no tan nueva, tiene 13 años, donde se recibía el tratamiento de la salud mental en este modelo más asilar clásico. Las personas ingresaban, yo me acuerdo haber hecho un trabajo sobre desmanicomialización y haber ido a Oliva, y había gente que vivía ahí hace 40 años, 50 años, 20 años, y que había perdido absolutamente los lazos familiares, los lazos sociales, o sea, era un lugar de reclusión y aislamiento. Este modelo es el que va siendo criticado, el que critican los higienistas mentales y en el que a partir de la mitad del siglo XX empieza a postularse que se reforme. Y hay algunos antecedentes. La reforma psiquiátrica italiana, en nuestro país la ley de desinstitucionalización de la provincia de Río Negro. En la provincia de Río Negro, hace más de 20 años, está prohibida la atención manicomial y la instalación de hospitales monovalentes que atiendan una única patología, la mental, hospitales monovalentes con reclusión asilar, sino que ya hace más de 20 años se propone que el modo de asistencia a la salud mental tiene que ser ambulatorio, en el marco de los lazos de la propia comunidad y demás. A partir de todas estas transformaciones, y a esto presten atención porque son como las cosas del texto centrales, empiezan a quedar claras algunas tendencias que serían deseables en la atención de salud. Por ejemplo, empezar a centrarse en el concepto de padecimiento psíquico y no de enfermedad mental. Es el cambio de lo patológico al ámbito de lo saludable. Romper con el supuesto de peligrosidad de las personas con padecimiento psíquico. Siguiente. Proponer formas ambulatorias. Trabajar sobre cómo nuestra propia vida social promueve la generación de patología mental. ¿No? Esto es una perspectiva crítica. No creer que la persona que tiene un padecimiento subjetivo, bueno,
nació así, es solo una cuestión genética o algo por el estilo, sino que las sociedades podamos revisar críticamente qué participación tenemos en la generación de la locura de nuestros propios miembros y de nosotros mismos, cómo el estilo de vida, la manera en la que vivimos también puede promover problemas de salud mental. Bueno, incorporar la conceptualización de ciudadanía y de derechos. Las personas con padecimiento psíquico no pierden los derechos o la condición de ciudadano, y reconocer la complejidad de esta problemática, que es objeto de abordajes interdisciplinarios. Ahora, de un tiempo a esta parte, de mitad de siglo a esta parte, durante mucho tiempo fue un espacio patrimonio de la psiquiatría. Siguiente. Se van consolidando entonces algunas acciones en torno a estas ideas y a estas tendencias. Yo acá se las marco, esto después ustedes lo puntualizan solos, no me voy a detener en esto, pero hay algunos hitos en algunas declaraciones internacionales, algunas conferencias donde se insta a los estados a la reforma de la atención psiquiátrica. ¿Y qué significa, siguiente Maile, qué significa entonces todas estas declaraciones? ¿Qué implicancias tienen? Que se van reconociendo los derechos de las personas con discapacidades mentales y se empieza a considerar que la atención psiquiátrica que se viene dando, la atención psiquiátrica convencional, no es compatible con una mirada integral, humanizada, respetuosa de los derechos, biopsicosocial, etc. Entonces, de alguna manera, estas declaraciones y conferencias son un antecedente importante que va situando las condiciones para que finalmente llegue la sanción de la ley. Siguiente. En el texto hay dos apartados sobre los cuales yo no incluí el desarrollo, que mírenlos ustedes, que es, por un lado, qué va pasando en la Argentina. Lo que va pasando en la Argentina es correlativo a los movimientos que van surgiendo en el mundo. Por otro lado, ¿qué pasa con la identidad del psicólogo? El texto habla de habla de la ley de salud mental desde la profesionalización de la psicología hasta la actualidad. Entonces lo que él va describiendo, Nicolás Campodónico, el autor, va describiendo, ligado a lo que ustedes vieron en la unidad 1, cuando vieron los de las leyes que habilitaban a los psicólogos, lo que los psicólogos podían y no podían hacer, el reconocimiento social que teníamos en los momentos en que surgía la carrera, lo va vinculando con esto de la salud mental. Y hay un hito que es importante, que es que la ley de salud mental horizontaliza la relación entre los profesionales. Donde antes solo el jefe podía ser un médico, ahora psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud tienen igual jerarquía. Para nosotros como profesión esto es un hito importante. Y la otra cosa que no incluí acá es que hay un apartado donde hace una explicación de qué es la atención primaria de la salud y los niveles de atención primaria. No lo incluí porque quiero priorizar lo referente a la ley, pero son cuestiones que hacen a ese contexto, ¿sí? Siguiente. Entonces, ¿qué innovaciones tiene la sanción de la ley? Bueno, primero abre el cuestionamiento sobre el tipo de atención psiquiátrica que se estaba dando. Se pone en el eje central el cuidado y el respeto por los derechos humanos, el respeto al principio de autonomía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los principios éticos? El principio de autonomía, esto significa que para recibir cualquier intervención de salud mental, las personas tenemos que estar al tanto a través de un consentimiento informado. En todos los casos, incluso en los más graves, será un consentimiento informado dentro de las posibilidades de recepción que tiene la persona, pero ya no se postula que otro puede decidir por la persona, sino que la persona tiene que dar el consentimiento para recibir las intervenciones. Siguiente. ¿Qué otra innovación trae la ley? Ya no se parte de la presunción de capacidad.
El sujeto es capaz, puede tener dificultades, puede tener áreas afectadas, pero ya no es considerado un incapaz o un insano. Fíjense que se parte desde una visión diferente. Sí. Eso está muy bien. Pregunta si las granjas de rehabilitación entran en esto. Una de las innovaciones de la Ley de Salud Mental es la incorporación de las problemáticas de consumo dentro de la ley. Las adicciones estaban siempre más ligadas al ámbito de lo jurídico que de la salud. Con la Ley de Salud Mental, los problemas de las adicciones están incluidas dentro de la ley. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí. Otra cuestión es las consideraciones respecto del diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser realizado por una evaluación interdisciplinaria. Hace mucho hincapié en la interdisciplina, en que el abordaje no puede ser solo el psiquiatra, o solo el psicólogo, o solo la trabajadora social, sino que tiene que ser interdisciplinario y que el diagnóstico no debiera ser utilizado como una categoría de la identidad de la persona. El esquizofrénico, la paranoica, ¿no? Como una categoría invalidante o discriminante. Es necesario hacer un diagnóstico, porque si no, no podemos intervenir, pero el uso de ese diagnóstico y la manera en que se establezca tiene que asegurar el ser no estigmatizante. Siguiente. Se preserva la idea de que las personas tienen que tener igualitariamente, todas las personas de la nación argentina tenemos derecho a recibir atención integral, con participación comunitaria, que no nos prive o no nos aísle de nuestros lazos sociales, familiares. Siguiente. Lo que decíamos recién respecto de que la ley promueve que la persona sea atendida en equipos interdisciplinarios, promueve la asistencia ambulatoria o en dispositivos intermedios, digamos, ya no la internación en el manicomio, sino en consultorios externos, asistencia domiciliaria, casas de medio camino, ¿no? Instituciones donde las personas se trate de asegurar que uno no lo saca tanto de su cotidianeidad y de sus vínculos. Y la prescripción de medicamentos tiene que ser administrada, por supuesto, obviamente con fines terapéuticos y en el marco de una evaluación global del estado de la persona. Otro tema controvertido, que es una innovación, o sea que está bueno aclarar porque es controvertido en la ley, es qué pasa con las internaciones. La ley no prohíbe internar, que es un mensaje que nos dan los medios. La ley no prohíbe internar. La ley dice que cuando la internación es el último recurso, siempre que se pueda debe ser voluntaria, y cuando no están dadas las condiciones para que esa internación sea voluntaria, tiene que decidirlo el equipo de salud. Antes, cuando uno tenía un familiar o una persona cercana con una crisis de salud mental que no se quería internar, había que llamar a la justicia y lo decidía el juez. Acá el cambio es que la internación involuntaria la decide el equipo de salud. Y fíjense qué importante. La internación tiene que estar firmada por 2 profesionales del equipo, de los cuales sí o sí uno tiene que ser o psiquiatra o psicólogo. O sea que qué importante formarnos, porque fíjense el nivel de decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Recién después de que la persona esté internada por decisión de este equipo de salud y con el aval de estos profesionales, se informa a la justicia. Esto es una innovación importante en las maneras en las que se trata las situaciones críticas de las internaciones. Sí. ¿Qué sería que ignora todo lo que la ley promueve? Y es denunciable, digamos. Hay como una institución grande del BIC.
con muchos hospitales colonia o muchas instituciones grandes manicomiales pasó eso. Lamentablemente durante muchas décadas, es como dice Foucault, eran esos rincones de la sociedad donde metíamos a las personas con enfermedades de salud mental y nos olvidábamos. Y nadie sabía del trato deshumanizado que recibían y demás. Muchas veces fue el periodismo, muchas veces las investigaciones de los profesionales. Alguien denunciaba el trato deshumanizado y a partir de ahí empezaron a haber transformaciones. Transformaciones que todavía están siendo, no está terminado esto. Y la ley tiene muchas dificultades en su implementación. Fue sancionada en el 2010, estamos en el 2023 y aún hoy se está trabajando en esta transformación. Por motivos presupuestarios, culturales, de cómo pensamos la locura y demás. Del modo de vivir, sí, lamentablemente. Bueno, por eso se critica fuertemente ese modelo manicomial, porque de alguna manera le queda cómodo, entre comillas, a la sociedad deshacerse de estas personas que presentan padecimientos, pero se desentiende de cómo viven, porque por supuesto que son personas especialmente vulnerables y por ahí viven en contextos poco propicios o sometidos a tratos muy deshumanizados. Esto es lo que busca la ley promover, que se siga atendiendo la salud mental, pero que se atienda de otra manera, sin exponer a las personas padecientes de algún tipo de afección psíquica a la violación de sus derechos humanos más básicos. Ese es el eje. Siguiente. Esto es lo que dijimos recién de la internación. Siguiente, por favor. Bueno. Esto todo lo hemos ido diciendo, la necesidad del consentimiento informado, el cuestionamiento del concepto de peligrosidad. Siguiente, tiene críticas, por supuesto, la ley, se cuestiona su viabilidad, se cuestiona cuán posible es llevarla adelante, se cuestiona qué formación específica requieren los profesionales de la salud mental. Me parece que lo central es que ustedes puedan entender la magnitud de transformación que implica en la mirada de la locura y en las prácticas de asistencia con la que se busca llevar adelante el tratamiento. Esto es todo por hoy, por mi parte, pero escucho preguntas o inquietudes si alguien las tiene. ¿Sí? Decime. Venite más adelante o decime muchísimo más fuerte. Los profesionales, sí, cuando es involuntario. Los que piden la internación, si hay una persona que por una situación de salud mental atenta contra sí y contra terceros, esa es la causación para poder pedir una internación. No la pide el juez, la pide el equipo de salud mental. Pero ese es el criterio. Si el sujeto atenta contra la vida propia o la de terceros. Éxitos con el práctico.